Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El tema esta mañana es visto de los ángeles. Vamos a orar al Señor para que nos hable, nos enseñe su eterna palabra. Amado Dios, te honramos, Jesús de Nazaret. Tú eres maravilloso, tú eres bueno. Gracias por regalarnos este momento tan especial. Hemos cantado, hemos adorado, hemos orado, pero ahorita necesitamos que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos edifique. Háblanos, por favor. Usa mi mente, mi corazón, mis labios, mis facultades. Permite que el Espíritu Santo, Señor, mediante la unción, se manifieste en la vida de los que escuchan tu palabra. Por favor, que pueda la palabra correr y ser glorificada en el corazón de alguien. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Visto de los ángeles es el tema para esta mañana. Me llama tanto la atención, y aunque he predicado muchas veces sobre primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, he predicado, he enseñado, bueno, en fin. Pero cada vez que uno lee algún pasaje bíblico varias veces, como que le encuentra más sabor. Es una cosa, la Biblia es una cosa maravillosa, la palabra de Dios. Y este versículo 16 nos dice que Dios fue manifestado en carne, pero nos dice que ese Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Una persona que le ponga un poquito de lógica, un poco nada más de lógica, va a pensar o va a llegar a la conclusión de que esa afirmación, Dios fue visto de los ángeles, es una afirmación que suena ridícula. Por supuesto, suena ridícula, porque lo que la Biblia enseña es que ellos ven a Dios constantemente. En Mateo capítulo 18, voy a buscar aquí Mateo capítulo 18, mire lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 18. Dice así, versículo 10. Mire, dice, a ver, Mateo capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Decir que Dios fue visto de los ángeles suena ridículo desde la perspectiva de la lógica humana, porque el texto lo dice que ellos lo ven constantemente, todos los días. Y esto es tan cierto que algunos de ellos, de los ángeles, se sienten indignos, escúcheme bien, indignos de verlo, porque Dios es tan santo que los mismos ángeles se sienten indignos de verlo y por eso se cubren incluso sus ojos para no verlo. Isaías capítulo 6 dice que los serafines que estaban alrededor del trono tenían 6 alas cada uno de ellos. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies y con otros 2 volaban. ¿Por qué cubren sus ojos? Porque los ángeles ven a Dios tan santo que ellos se sienten mal, indignos, siquiera de mirarlo. Aunque todos los días lo miran, se cubren, lo miran, se cubren, porque Dios es intensamente santo. Entonces, esa afirmación de Pablo suena ridícula, suena rara, porque si ellos lo ven y es más, se cubren para no verlo porque les da temor de semejante grandeza de la santidad de Dios, entonces, ¿cómo y por qué el apóstol va a decir que Dios fue visto de los ángeles? Ahora, los ángeles estuvieron presentes siempre en todas las actividades de Dios. Y si aplicamos esto de Dios manifestado en carne, siempre los ángeles estuvieron presentes en las actividades de Dios manifestado en carne. Por ejemplo,
Fueron los ángeles los que le anunciaron a José y a María de manera particular, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Los ángeles le anunciaron a María y a José. Si uno lee Lucas capítulo 1, verso 26 al 31, el ángel Gabriel le anuncia a María que ella iba a quedar en embarazo y que iba a dar a luz un hijo, y que el nombre de ese hijo sería, o sea, que le llamarían el Hijo de Dios. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 1, el ángel le anuncia a José en sueños de que por favor no dejara, no abandonara, no se separara de María, porque lo que había en el vientre de ella, engendrado del Espíritu Santo era. Es decir, que incluso antes de su nacimiento, de Dios manifestado en carne, los ángeles se encargaron de anunciar, aunque ellos no comprendían muy bien eso. Se los aseguro, ellos no comprendían muy bien cómo así que, bueno, pero lo anunciaron porque a eso fueron enviados. En segundo lugar, fueron ellos los que le dieron la buena nueva a aquellos pastores que cuidaban sus rebaños aquella noche en que Jesús nació. Recuerda que un ángel se le apareció a esos pastores y les dijo: les traemos la mejor noticia que jamás ustedes hayan escuchado, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego un coro de ángeles se unieron a adorar a Dios, a adorar a Jesús. Escúcheme bien, amén, mediante unas palabras que se han inmortalizado cuando dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad de Dios para con los hombres en la tierra. De modo que fueron ellos, los ángeles, los que anunciaron su nacimiento a ese grupo de pastores que cuidaban sus rebaños. Una vez que Jesús nació, es decir, que Dios manifestado en carne ya estaba aquí en la condición de hijo, de humano, de un niño, un ángel visita a José de noche en sueños otra vez y le indica que tiene que llevarse al niño a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes lo quería matar. Imagínense que hasta los ángeles protegiendo a Dios manifestado en carne. Entonces le dicen a José: oye, Herodes se ha levantado y quiere matar al niño, vete a Egipto y allá, estando allá, se te dirá cuándo has de volver. Y esto era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesús. Luego, un ángel le anunció a José la fecha en que tenía que regresarse otra vez a Nazaret, porque el peligro ya había pasado. Los ángeles estuvieron presentes en todas las actividades, incluso desde antes de su nacimiento y después de su resurrección, de Dios manifestado en carne. En la tentación, en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús va al desierto y es tentado por el diablo, la Biblia dice que los ángeles estuvieron presentes y le servían. Escúcheme eso, aún en su tentación, los ángeles le servían. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús padecía la agonía, cuando era tan intensa su agonía que sudaba grandes gotas de sangre, su sudor era como grandes gotas de sangre, la Biblia dice que vino un ángel para fortalecerlo. Un ángel fortaleciendo a Dios manifestado en carne. Y esa noche, sumado a esa mañana y parte de la tarde del día siguiente, cuando Jesús fue crucificado, los ángeles guardaron silencio. No se mencionan para nada. No. Mientras estaba colgado en la cruz, mientras estaba entre espasmos y ahogos, mientras la fiebre intensa subía, mientras se le gangrenaban sus heridas, mientras la sed intensa hacía que sintiera que se moría, los ángeles no aparecen allí. Pero lo más probable es que estuvieron presentes, guardando silencio. Aunque en su resurrección ellos sí estuvieron
presentes. La noche que fue tomado Jesús, recuerdan ustedes que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le dice, guarda tu espada en su vaina, porque ¿o es que acaso no crees que yo puedo orar a mi Padre ahora y me mandará 12 legiones de ángeles? Jesús estaba completamente seguro de que los ángeles estarían siempre presentes, aún hasta en su agonía, en su muerte, pero allí tuvieron que guardar silencio. ¿Por qué los ángeles no actuaron? ¿Por qué no hicieron como cuando estaba en tentación? ¿Por qué no hicieron como cuando estaba en el huerto? ¿Por qué no lo fortalecieron en la hora de su muerte? Pero el día que él resucitó, ángeles estuvieron presentes. 2 de ellos estaban dentro del sepulcro cuando llegaron las mujeres. 1 estaba sobre la piedra cuando llegaron también otras mujeres. Amén. Los ángeles estuvieron allí. Hicieron actividad continua el día de la resurrección de Dios manifestado en carne. Tanto que le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que él ha resucitado. Gloria al nombre del Señor. Y después de esos 40 días que Jesús estuvo orientando a sus discípulos, enseñándolos, capacitándolos, el día que él se fue en su ascensión, ángeles estuvieron presentes como testigos de que él se iba, y ellos mismos dijeron como testigos que él regresaría otra vez. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 10 y 11, está la multitud, tal vez los 500 que habla el apóstol Pablo a los Corintios. Más de 500 hermanos juntos estaban allí cuando él se iba. Y de pronto 2 varones con vestiduras blancas les aparecieron allí y les preguntaron, ¿ustedes por qué están mirando al cielo? Y ellos respondieron, Jesús, míralo, allá va. Y digo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos estuvieron presentes el día que él se fue de esta tierra. De modo que, ¿cómo es posible que Pablo asegure que Dios fue visto de los ángeles? Pues para determinarlo debemos plantearnos la siguiente pregunta, que muchas veces la hemos planteado. En una enseñanza hace unos 2 años se las planteé a ustedes, hermanos, y hoy vuelvo a hacerlo, porque la pregunta es muy retórica, la respuesta tiene que ser demasiado obvia. ¿Quién fue entonces el que se manifestó en carne realmente? No pudo ser un ángel. Hay una secta por allí que dice que el que se manifestó en carne fue el arcángel Miguel. Y ellos consideran que el ángel de Jehová es Miguel. Entonces, al creer que el ángel de Jehová es Miguel, ellos creen que el que se manifestó en carne fue Miguel y le pusieron por nombre Jesús. Una cosa extraña. Pero no pudo ser un ángel que se manifestó en carne, puesto que no hay nada de misterioso que un ángel vea a otro. Y todos los ángeles, para hacerse visibles a los seres humanos, les ha tocado que materializarse en forma de ser humano. Así de sencillo. Todos los ángeles que han sido vistos por los seres humanos los han visto con figuras de seres humanos. Por regla general, con figura masculina, por regla general. Entonces no hay nada de misterioso que un ángel vea a otro. En segundo lugar, no pudo ser un hombre el que se manifestó en carne. Hay quienes creen que Jesús era un buen hombre. Hay corrientes gnósticas, filosóficas, teológicas, que piensan que no. Simple y llanamente Jesús era un hombre común y corriente que nació, y de pronto cuando se fue a hacer bautizar, que vino el Espíritu Santo sobre él, entonces dicen que allí fue donde Jesús empezó a tener conciencia de la misión suya en la tierra. Eso es falso. A los 12 años estaba con los maestros de la ley, y cuando mamá le dijo, ¿por qué no estás hecho esto? Él dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Jesús siempre tuvo conciencia de su misión en la tierra. De modo que no pudo ser un hombre el que se manifestó en carne, porque tampoco hay nada de misterioso que un hombre vea a otro en la carne, si todos los seres humanos, todos los hombres, vea, somos de carne. Desde la creación, ellos, los ángeles, saben que los hombres son seres humanos de carne y de hueso,
y ha ministrado a los hombres. De modo que no pudo ser un hombre el que se manifestó en carne, porque todos estamos manifestados en carne. Y mucho menos pudo haber sido un demonio. Mucho menos. ¿Y sabe por qué? Porque el texto termina diciendo recibido arriba en gloria. Ningún demonio puede ser recibido arriba en gloria. De modo que no pudo haber sido un demonio el que se manifestó. Luego entonces, si no fue un ángel, si no fue un demonio y si no fue un hombre, entonces ¿quién? Porque en términos de los seres, por lo menos desde la Biblia, de esta creación y fuera de esta creación, que tienen conciencia y capacidades para tomar decisiones, son los ángeles, son los demonios y son los seres humanos. Pero también es Dios. Y hemos descartado tres que no pudieron ser los que se manifestaron en carne, porque el texto no da pie para eso. Entonces nos resta solo uno, y es el creador del universo, que también tiene la capacidad, y de hecho nos creó a todos con esa capacidad de tomar decisiones, la autonomía de ser creativos. Entonces, señores, si no fueron esos tres, nos queda uno solo, y ese es Dios. Entonces, solo Dios pudo haberse manifestado en carne para que el apóstol San Pablo resaltara el hecho de haber sido visto de los ángeles. Pero ¿cómo así? Claro, visto de los ángeles en una condición a la que ellos no estaban acostumbrados a verlo. El texto dice visto de los ángeles. La palabra visto en griego, la palabra griega para visto es orao. La palabra orao se traduce por visto y tiene el sentido de mostrarse, hacerse visible, observar. Es decir, que por primera vez en la eternidad y en la historia de la humanidad, los ángeles vieron a Dios de una manera distinta. Increíble. De una manera diferente, porque Él se les hizo visible. No solamente a los otros, los seres humanos, porque la Biblia dice, de modo que si alguno conocimos según la carne, si alguno conoció a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Todo el mundo, mientras Jesús estuvo en la tierra, los que tuvieron su oportunidad histórica, lo vieron, lo palparon, comieron con Él. Jesús, Dios se hizo visible a los seres humanos en Cristo, pero los ángeles también tuvieron que verlo, porque Él se les mostró, se les reveló, y era un acto tremendo que tal vez los llenó un poco de confusión. Y es por eso que es extremadamente grande este misterio en ese sentido también, porque los que lo ven en su deidad, que son los ángeles, ahora lo están viendo en su humanidad. Es que los ángeles conocen la Biblia. Ellos saben que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero ahora lo ven como un hijo de hombre. Ahora lo ven como un hombre. Usted se imagina qué pensamientos habrán pasado por su mente, cómo se sentirían ellos. Bueno, ¿y esto qué es? Mientras que miran al trono y está sentado en el trono, porque Dios lo llena todo, pero miran acá y lo ven en una condición de humanidad. Fue tan aterrador para ellos que solo y silenciosos le sirvieron. No encuentro ni un solo ángel hablando con Jesús. Una vez se escuchó una voz mientras él hablaba con los discípulos y los judíos, y algunos dijeron, un ángel le ha hablado. Nunca, yo no encuentro, no recuerdo que un ángel le haya hablado a Jesús. Ellos servían silenciosos. Imagínate como la señora del servicio, cuando le toca que ir a trabajar a la casa de alguien que le contrata. Usted ve que la señora del servicio, que es prudente, ella se mete a su cocina, hace todo, la familia se sienta, ella les sirve guardando silencio. Pero ¿qué pensamiento le cruzan por la mente a esa dama que está sirviendo a esa familia? Así probablemente estaban los ángeles, sirviendo en silencio. Pero qué sensación habrán tenido. Y es probable que no comprendían cómo Dios estaba en el trono y a la vez estaba caminando por las polvorientas calles de Israel de aquella época.
Aún, escúcheme esto, el día en que Cristo murió, yo les dije a ellos, a ustedes ahora, ellos guardaron silencio. Pregunta, ¿qué habrán sentido los ángeles mientras golpeaban, humillaban, vilipendiaban a Jesús? ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrá pasado por sus mentes cuando las manos pecadoras lo atravesaron con los clavos, sus manos, sus pies, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo escarnecían, cuando el látigo romano cayó 39 veces sobre sus espaldas, haciendo grandes surcos, desgarrando la piel, la carne, los tendones, y probablemente parte de sus intestinos quedara al descubierto? ¿Qué habrán sentido los ángeles? ¿Qué se les pasaría por la mente? Por eso cuando Pablo escribe el misterio de la piedad, él no puede pasar por alto ese detalle tan importante. Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. Adorado sea Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿quién fue entonces recibido arriba en gloria? ¿Y quién lo recibió? Permítame hacerle una exégesis rápidamente. Si Dios fue manifestado en carne, implicaría entonces que Él descendió del lugar de su morada. Y les voy a invitar a que abran Isaías capítulo 64, verso 1. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, declaró la angustia y el deseo de las gentes porque Dios mismo descendiera. Imagínense. Y por eso Isaías 64:1 dice: oh, es el clamor de la gente, de los pecadores. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. El ser humano clamaba a Dios, pedía: Señor, qué bueno que usted descendiera. Porque el pueblo de Israel, Dios descendió en poder muchas veces. ¿Se acuerda que se le manifestó por la nube, por la columna de fuego? ¿Verdad? Se les manifestó en la roca que vertía agua. Se les manifestó a través de obras milagrosas, de hechos portentosos. Se les manifestó a través del ángel de Jehová. Se les apareció muchas veces en una teofanía, es decir, en una materialización temporal, de manera angelical. Se les manifestó de muchas formas. Pero ellos querían que Dios mismo descendiera. Por eso ese clamor, esa súplica de Isaías 64:1. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras. Y es precisamente Dios en su infinita misericordia. Él decide descender, venir personalmente a la tierra. Por eso Isaías 52, versos 5 y 6, él se pregunta: ¿y ahora yo qué hago aquí? Tal vez sentado en mi trono, mientras mi pueblo es llevado cautivo y continuamente blasfemado mi nombre. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Poderosa promesa. Si ustedes quieren que yo vaya, yo iré. Y por eso Isaías 35:4 dice: señores, la profecía, cuando yo vaya a ir, ustedes se van a dar cuenta porque habrá unas señales que lo van a determinar. Isaías lo dice magistralmente de esta manera: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Él venga a salvar, los ojos de los ciegos serán abiertos. Oiga, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará y la lengua del mudo cantará. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué tremenda forma de entender cuando Dios estuviera en la tierra. Dios mismo. Y por eso podemos decir confiadamente que ciertamente Dios vino en carne. El apóstol Juan, escribiendo su evangelio, en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era en Dios,
y el verbo mismo era Dios. Él establece que el verbo que desde el principio estaba en Dios, porque es su palabra, pero luego dice ese mismo que es la palabra es Dios. Y en el versículo 14, para cerrar con broche de oro, dice, y aquel verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso indica entonces, mis hermanos, que efectivamente Dios sí vino. El problema es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. La Biblia dice que si los potentados de esta tierra hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso cuando Juan el Bautista es encerrado en la cárcel y Jesús está haciendo su obra, Juan manda a preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dice a los discípulos de Juan, vea, mire, vaya y díganle a Juan que se acuerde la profecía de Isaías 35:4 que dice, Dios mismo vendrá y os salvará y entonces los ojos de los ciegos serán. Dígale que se acuerde, porque hoy, dijo Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Jesús le está citando Isaías 35:4, 5 y 6 a Juan el Bautista para que no le quede duda. Señor, yo soy Dios mismo que vine. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora Dios mismo está aquí, manifestado en carne, en forma humana, de una manera no convencional, como los ángeles no lo conocían. Por eso, en Romanos capítulo 9, verso 5 también dice que Jesucristo es Dios, vino según la carne, descendiente de los patriarcas, pero que a la misma vez es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Lucas capítulo 7, verso 16, mire lo que la gente decía de Jesús. Lucas, o por lo menos hablaron de él. En Lucas capítulo 7, verso 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y subraye por favor lo que sigue, Dios ha visitado a su pueblo. Efectivamente. Por eso es que después de haber hecho la obra redentora, después de haber muerto en propiciación por nuestros pecados y de haber resucitado a Jesús de entre los muertos, Él subió a los cielos, ascendió a los cielos. Y ese día mientras subía, dos ángeles se personificaron para dar testimonio de que ciertamente Jesús estaba subiendo a los cielos. Y por eso dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Jesús subió al cielo. Ahora, algunos ángeles le acompañaron mientras él subía. Lo que pasa es que solo dos se hicieron visibles para los que estaban allí mirando a Jesús mientras se iba. Pero según la profecía bíblica, muchos ángeles le acompañaban mientras él se iba yendo de esta tierra. El texto asegura que Dios manifestado en carne fue recibido arriba en gloria. Algunos salmos son mesiánicos, es decir, que proféticamente señalaban a Cristo en su manifestación al mundo y hablaron de su nacimiento, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Salmos como el 2, el 69, el 24, etcétera, etcétera, son salmos mesiánicos porque hablan proféticamente de Dios manifestado en carne. Y si hacemos un análisis exegético breve al Salmo 24, nos vamos a dar cuenta de cosas extraordinarias, maravillosas. Este salmo tiene unas extrañas palabras que al parecer hacían referencia a la celebración del pueblo cuando regresaban con el arca del pacto a Jerusalén,
después de una gran victoria militar. Recuerden que cuando ellos iban a las batallas, se llevaban el arca del pacto porque ellos creían que el arca representaba la presencia de Dios. Y cuando tenían victorias y regresaban, mientras metían el arca a la ciudad de Jerusalén y al templo, entonces ellos tenían una especie de ceremonia. Escúcheme bien. Se dice que el pueblo en procesión y frente al templo gritaba que se abrieran las puertas. Recuerde que el arca del pacto representaba la presencia de Jehová. Entonces el pueblo venían gozosos, felices. Usted recordará cuando David llegó gozoso por traer el arca, ¿se acuerda? Que venía danzando, venía bailando. Cuando su esposa Mical lo vio bailando, tanto que se le notaban sus partes nobles. El texto bíblico habla en términos eufemísticos, es decir, usa un eufemismo para decir con decoro algo que podría ofender a los oyentes, pero literalmente lo que quiere decir es que se le veían sus partes nobles. Oigan, ¿cómo vendría él saltando? Que se le levantaba el manto y se le notaban sus partes nobles. Y esta mujer se llenó de furia y dijo: ¿cómo habrá quedado el rey de Israel delante de las doncellas? Usted se volvió vil. Y él dijo: no me importa, por causa de Jehová, si me toca hacerme más vil, pues me lo haré, pero este gozo no me lo quita nadie. Gloria a Dios. Entonces venía el pueblo danzando, cantando como David ese día. Y dicen entonces que se paraban frente al templo y le gritaban a los guardias del templo: abrid las puertas para que entre el Rey de Gloria. Era una cosa magnífica esa celebración. Y entonces los guardias del templo desde adentro preguntaban: ¿y quién es el Rey de Gloria? Y esa charla se daba, esa interacción, hasta que entonces se abrían las puertas. Le llamaban las puertas eternas porque para ellos el templo representaba el cielo. Y por eso usted ve que en la carta a los hebreos se configura un templo en el cielo. El cielo, según la carta a los hebreos, es como si fuera un templo con un lugar santo y un lugar santísimo. La Biblia dice que Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre con sangre. Amén. Para poder que nosotros fuéramos redimidos. Oh, bendito sea el Señor. La Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo se escribieron, y todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. De modo que este acto ceremonial, cuando se llevaba el arca del pacto frente al templo y se pedía que se abrieran las puertas eternas del templo para que entrara el Rey de Gloria, el conquistador, el que había vencido en la batalla, eso también representaba algo para el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Por eso era que el pueblo exclamaba en un acto de adoración y de reconocimiento: oiga, ¿saben quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el poderoso en batalla, porque Él les había dado la victoria. Y esto se repetía hasta que los sacerdotes abrían las puertas y entraban el arca. Y cuando entraban el arca había fiesta. El pueblo sabía que la presencia de Dios estaba entre ellos para siempre. Si el Salmo 24 es mesiánico, entonces debemos suponer, amén, debemos creer que se refiere al acontecimiento que ocurrió el día que Jesucristo subió a los cielos. El Dios manifestado en carne, cuando fue recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo sabe que algo ocurrió con ese Salmo 24 aplicado a Jesús, y dice: es que Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. De modo que si hacemos un paralelo con lo que dice Pablo y lo que afirma el Salmo 24, ese día Jesús sube y con él miriadas de ángeles que lo escoltan. Solo 2 se hicieron visibles para aquellos que estaban mirando a Jesús, pero seguramente centenares de ángeles iban escoltando a Dios manifestado en carne, a Jesús. Y mientras ellos están llegando, los que le escoltan gritan: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
Y lo más probable es que muchos de aquellos ángeles que todavía no comprenden cómo es la cosa, si lo están viendo sentado en su trono, ¿cómo es que están diciendo que viene el Rey de Gloria? Y ellos preguntan, ¿pero quién es? Si aquí está, no hay más, no hay otro Rey de Gloria, aquí está. No se preocupen. Los que están acompañando a Jesús claman, Él es Jehová, el fuerte y valiente. Él es Jehová, el poderoso en batalla. Porque Jesús se enfrentó a la muerte, Jesús se enfrentó al pecado, Jesús se enfrentó al mundo, Jesús se enfrentó al diablo, Jesús se enfrentó a todo y salió victorioso. Por eso Él es el poderoso en batalla. Y esa escena se repite como en el Salmo 24. Los ángeles no lo pueden creer que sea Él, lo están viendo sentado, pero ¿cómo es posible que viene? Pero ¿quién es? Repiten otra vez, ese Rey de la Gloria. Y estos tienen que decir, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y por qué? Porque Jehová, el Rey de la Gloria, se manifestó en carne, se hizo hombre, y por eso lo vieron. Los ángeles dan testimonio de que Jesús es Dios manifestado en carne. Lo llaman el Rey de la Gloria. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 5, todos los ángeles, el arcángel, los serafines y todas las huestes celestiales se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y saben qué dicen? Que el Cordero es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder, oiga, las acciones de gracias, porque fue inmolado y con su sangre Él redimió a muchos hombres en la tierra. Amén. Por eso en el capítulo 5, finalizando el capítulo, todo lo creado se une en una explosión de adoración. La Biblia dice, en el cielo, en la tierra debajo, todo se une en adoración, porque se dieron cuenta que Él es el Rey de la Gloria. El día que Jesús entró al cielo, probablemente recibió, o mejor, evidenció las escrituras públicas como dueño de este universo. Él lo creó y Él lo redimió. Él lo creó y Él pagó el precio para que este universo fuera libre del poder del diablo. Oh, Él creó a los hombres y Él mismo los redimió para que fuéramos libres y pudiéramos esta mañana decir, Jesús es el Rey de la Gloria. Y noten ustedes que la palabra misma se conjuga, porque Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, como les dije ahora, capítulo 1, él dice, si los potentados de este mundo hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Señor de gloria. Y esa palabrita, Señor de gloria, es equivalente a Rey de la Gloria, y solo se le aplica al Jehová Dios del Antiguo Testamento. Es el único merecedor de eso, de el Rey de la Gloria. Y Pablo se lo atribuye a Jesús cuando dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mis hermanos, Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles de una manera no convencional, no como ellos estaban acostumbrados a verlo. Lo vieron, se aterraron, le sirvieron, guardaron silencio, pero al final todos lo adoraron. Por eso en la carta a los Hebreos capítulo 2 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No existe un solo ángel en el cielo que no le rinda tributo a Jesús. Ellos fueron testigos oculares. De hecho, lo ven sentado en el trono. Jesús es el único hombre que está en el cielo en este momento, porque su cuerpo fue glorificado. Dios manifestado en carne, sentado en el trono. Por eso Él dice, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No quiere decir que los dos, el uno está sentado sobre el otro. No. Es que Dios el Padre es el mismo Jesús manifestado en carne. Por eso está sentado en el trono. En el capítulo 5, la Biblia dice que habían 24, en el capítulo 4 habían 24 tronos, pero también había uno solo. Y en ese trono de que está en el centro, a uno sentado.
Y luego cuando se pregunta quién es digno de romper los sellos, aquel anciano le dice a Juan, el cordero que está en medio del trono. Jesús estaba en el trono, allí encima. El medio del trono es allí, el punto donde uno se sienta. No hay otro lugar. Por eso esta mañana nosotros podemos decir a ciencia cierta, tenemos a un solo Dios, y ese Dios fue manifestado en carne y hoy es glorificado y por lo tanto vive en nuestros corazones. Yo no sé si usted allí puede adorar al Señor un momento, si usted puede en esta mañana decirle algo a Dios, que lo reconozca como su gran y único Salvador. Por eso Judas, cuando escribe su epístola, el apóstol San Judas, hermano de Jesús, cuando escribe la epístola, él termina diciendo en el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, imagínense, y presentaros con gran alegría delante de su trono, al único y sabio Dios sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Iglesia Pentecostal, así como el pueblo de Israel en el desierto tenía al único Dios, usted y yo hoy tenemos al único Dios. Somos el testigo de Dios en la tierra y todo el mundo tiene que saberlo, que hay un único y verdadero Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el Rey de la gloria. Te doy gracias, Señor Jesús, esta mañana, Padre Celestial, por la palabra que nos has regalado. Gracias porque hemos comprendido y entendido que los ángeles te vieron de una manera distinta. Ese versículo atestigua de que efectivamente Dios se manifestó en carne porque los ángeles lo vieron de una manera diferente, no convencional. Señor, gracias porque aunque nosotros no te hemos visto, te amamos. Porque tú nos has revelado tu identidad, porque nos has revelado quién eres tú, porque tú tienes el poder para resolver situaciones, porque tú tienes el poder para sanar, porque tú tienes el poder para perdonar, tú tienes el poder para salvar, oh Dios. A ti el honor, a ti la gloria. Señor, a ti te bendigo en esta mañana, Dios mío. Oh Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, porque esta iglesia te ama, porque esta iglesia te conoce, porque esta iglesia es la depositaria de la revelación de quién es Jesucristo. Y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso, Señor, porque no hay otro como tú, porque tú eres sin igual, incomparable, tú eres excelente, Señor, un Dios único a quien todo el mundo un día tendrá que inclinar sus rodillas. Tú has dicho que Jehová, la Biblia dice, Jehová ha jurado por sí mismo que a él se doblará toda rodilla. Y el apóstol Pablo dice que Jesús será aquel día el Señor y a él se doblará toda rodilla, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso a ti, Señor, en esta mañana te damos el reconocimiento. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Santo es Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Aleluya.